Queridos hermanos y hermanas que hacen el favor de escucharme por este medio, los saludo en el nombre de Cristo Jesús. Paz a vosotros. Hoy quiero compartir con ustedes una reflexión de la palabra de Dios por medio de esta parábola importante que nuestro Señor Jesucristo contó a sus discípulos, la parábola del sembrador, que se encuentra en el Evangelio de Mateo capítulo 13, versículos del 1 al 23. Esta parábola es una enseñanza de nuestro Señor Jesucristo sobre cómo recibimos la palabra de Dios en nuestras vidas y cómo esto puede afectar nuestra relación con Él. Esta enseñanza es valiosa para el fortalecimiento de nuestra fe y de nuestra vida. Veamos lo que nuestro Señor Jesucristo les decía a sus apóstoles en el Evangelio de Mateo capítulo 13, versículo 18. Oíd pues vosotros la parábola del que siembra. En la parábola del sembrador, nuestro Señor Jesucristo nos habla de un sembrador que salió a sembrar a su campo. Mientras sembraba, algunas semillas cayeron en el camino y fueron pisoteadas por personas. Otras cayeron en terreno de piedras y no pudieron echar raíces. Algunas semillas cayeron entre las espinas que crecieron y ahogaron las plantas. Pero otras semillas cayeron en buena tierra y produjeron fruto. Lo podemos corroborar en el Evangelio de Marcos capítulo 4 versículo 8. Y otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, que subió y creció y llevó uno a 30 y otro a 70 y otro a 100. Esta parábola nos enseña que nuestra respuesta a la palabra de Dios es crucial para nuestra vida espiritual. Si no escuchamos y entendemos la palabra, no podemos crecer espiritualmente ni dar fruto en nuestra vida. Sin embargo, si somos receptivos y aplicamos la palabra de Dios en nuestra vida, entonces podemos crecer y dar fruto para su gloria. En el Evangelio de Marcos capítulo 4, versículos del 14 al 20, nuestro Señor Jesucristo explica la parábola a sus discípulos. El Señor Jesús les dice que la semilla representa la palabra de Dios y que el camino, el terreno de piedras y las espinas representan las diferentes maneras en que podemos recibir la palabra de Dios. En el camino, la palabra es arrebatada por Satanás y no puede entrar en nuestro corazón. En el terreno de piedras, la palabra no puede echar raíces y se marchita rápidamente en los tiempos difíciles. En las espinas, la palabra de Dios es sofocada por las preocupaciones, riquezas de este mundo y no puede crecer en nuestra vida. Solo en la tierra buena, la palabra puede echar raíces y crecer en nosotros. En el Evangelio de Lucas capítulo 8, versículo 15, el Señor Jesús dice: pero la que cayó en la tierra buena, estas son las que el corazón bueno, recto, retienen la palabra cuando la oyen y dan fruto con perseverancia. Nuestro corazón es como ese terreno donde se siembra la semilla de la palabra de Dios. Si nuestro corazón es duro, como en el camino, la semilla no puede echar raíces. Si nuestro corazón está lleno de espinas, las preocupaciones y el afán de la vida ahogarán la semilla. Pero si nuestro corazón está abierto y receptivo, la semilla crecerá y producirá fruto. Queridos hermanos y hermanas, esta parábola nos enseña que debemos preparar nuestros corazones para recibir la palabra de Dios. Debemos ser como la buena tierra, abiertos y receptivos, para que la semilla pueda crecer y producir fruto. Nos enseña que debemos ser sembradores, compartiendo la palabra de Dios con los demás, sembrando en sus corazones esa buena semilla, que es la palabra de Dios. No dejemos de regar nunca esa semilla. Oíd pues vosotros la parábola del que siembra. Oyendo cualquiera la palabra del reino y no entendiéndola, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Esto es lo que fue sembrado justo en el camino. Mateo capítulo 13, versículo 18 y 19. Por lo tanto, hermanos, debemos asegurarnos de que nuestra tierra espiritual sea buena y receptiva para la palabra de Dios. Estemos dispuestos a escuchar la palabra de Dios y aplicar estas enseñanzas a nuestra vida diaria. En el libro de Santiago capítulo 1, versículo 22, nos dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos vosotros mismos. Debemos hacer hacedores de la palabra, hermanos, no solo oidores, para que podamos
fortalecernos y dar esos frutos que produce la palabra de Dios. Oremos para que el Señor prepare nuestros corazones y nos dé la fuerza para compartir su palabra con los demás, y no permitamos que nuestro corazón se endurezca para recibir la palabra y que venga Satanás y la destruya. Y destruya lo que fue sembrado en nosotros. Seamos receptivos, hermanos. Fortalezcámonos en la palabra de Dios. Oigamos correctamente la palabra de Dios y pongamos en obra las enseñanzas para que podamos dar fruto en nuestra vida y dar fruto a las personas que sembramos la semilla. Me despido, hermanos, deseándoles que la paz de Dios sea con ustedes. Que Dios les bendiga y paz a vosotros.